Hola, a continuación vamos a presentar un breve resumen de la tutoría correspondiente a la clase de Ciencias Naturales de esta semana. Durante estos días hemos estado mirando el tema de ecosistemas, factores abióticos. Nos hemos centrado en el suelo, en su formación, en todas aquellas cosas actividades que se realizan sobre el suelo y que lo enriquecen, lo empobrecen o que pueden ayudar para que pueda brindarse ecosistemas estables o al menos en equilibrio a partir de este elemento o factor abiótico como es el suelo. Y hoy vamos a revisar un poco acerca de la actividad de la agricultura. El objetivo pues es el mismo, mirar qué consecuencias tiene sobre la vida las actividades humanas, cómo afectan la estabilidad del suelo. En cuanto a los saberes previos, pues hay un pequeño gráfico que nosotros pues estuvimos revisando, que se nos presenta de manera circular y nos permite conocer un poco de los seres vivos que allí intervienen en esta cadena trófica o cadena alimenticia, y ver cómo unos dependen de los otros. Las flechitas precisamente nos están indicando esa dependencia, y la figura pues como es circular pues nos está indicando como un ciclo que se permite para que haya o que ese pequeña red trófica o ecosistema se mantenga en equilibrio. Ya habiendo revisado con los niños este gráfico, también revisamos un poquito esta pequeña lectura en donde se le da nombres a los consumidores de acuerdo pues a si son los productores, como el caso de las plantas, o si son consumidores de las plantas o consumidores primarios, si son consumidores secundarios alimentándose de los primarios, y así sucesivamente. Y también el caso de las bacterias y los hongos, que son los descomponedores, los que ayudan para que este ciclo no solamente se cierre, sino también vuelva a empezar. La actividad culmina con estas 3 preguntitas que con los niños se resolvió. Ellos trataron pues de mencionar allí como elementos importantes del funcionamiento de los ecosistemas el que se mantenga en equilibrio, el que no se vaya a alterar, por ejemplo, uno de estos eslabones, que uno vaya a sobrepasar pues al otro, en el sentido de que vaya a acabarse el uno o el otro, o que vaya a producirse un desequilibrio porque peligraría todo el ecosistema. De esa manera pues ellos fueron revisando cómo funcionan los ecosistemas, qué pasaría si hay un cambio muy significativo en una de estas redes tróficas, o sea, si en alguno de estos eslabones se pierde o se aumenta demasiado o se disminuye también mucho. Cómo influyen los productores primarios, en este caso las plantas, en el desarrollo de estos consumidores primarios, de los secundarios y de los descomponedores. Bueno, en cuanto a la definición de agricultura, pues tuvimos en cuenta la agricultura como ese conjunto de prácticas y conocimientos que se pueden recoger acerca de cómo podemos seguir unos pasos, podemos seguir unas recomendaciones para poder realizar esta actividad de manera adecuada, la actividad de la agricultura. Entonces todas estas prácticas, todos estos consejos, todos estos pasos son lo que diríamos que corresponden al conjunto de conocimientos de lo que es la agricultura. Luego pasamos a revisar cada uno de estos tipos de agricultura. Tocamos la de subsistencia, en donde solamente se procura la producción para un pequeño grupo, bien sea el grupo familiar o el grupo comunitario, etcétera. Ejemplos de esto pues los cultivos de hortalizas en jardines o las huertas escolares, etcétera. En segundo lugar, revisamos la agricultura industrial y vimos algunos de los problemas que tiene este tipo de agricultura, ya que a veces se pasa fácilmente
del interés en la producción simplemente para volverlo un lucro, y esto pues hace que se comience a producir desmesuradamente un producto sin rotación de cultivos, y además de eso con problemas de incrementación de químicos y otras cosas que se dañan el suelo o que no permiten que las redes tróficas puedan sostener ese equilibrio en que deben permanecer para mantener un ecosistema. Tenemos otro caso, la agricultura tradicional, en donde se recogen las prácticas, los diferentes saberes pasados de generación en generación, y que permiten una agricultura más amigable con el medio, y que permite además no buscar el lucro, sino el sostenimiento y el equilibrio tanto del ecosistema como también el favorecimiento de estos suelos que le sirven a la gente para su sustento cotidiano. La otra es la agricultura orgánica, y hablamos de ella no solamente de sus beneficios, en donde no se utilizan químicos, sino también en donde se trata de producir a menor escala, pero con un gran impacto en el medio ambiental, y de beneficio para nuestra salud, porque aún así los alimentos transgénicos son evitados. Bueno, aquí pues se habla un poquito más sobre el monocultivo. Estuvimos extrayendo de allí ideas básicas y de cómo puede este tipo de monocultivo perjudicar la estructura, perjudicar también el equilibrio de los suelos y los ecosistemas. Lo mismo los cultivos orgánicos, como si pueden favorecer como práctica la tierra, pueden también beneficiar la salud de los seres humanos. Como actividad, pues a partir de toda esta información, como estuvimos revisando con los niños, esta actividad pues consistía en resumir cada uno de estos tipos de agricultura y dar una breve descripción de cómo influencia este tipo de agricultura en la producción de la riqueza o en el sostenimiento de ese ecosistema. En la autoevaluación pues se presentan unas imágenes para concluir un mapa mental. Vamos a revisarlo aquí, en donde tenemos nosotros los cuatro eslabones y debemos organizarlos, ¿no? Entonces allí están las plantas como productores, entonces los vamos señalando, vamos colocando el nombre. Tenemos también los consumidores primarios, que pueden ser en este caso los insectos, y quienes se alimentan de estos insectos, que serían los consumidores secundarios, como es el caso del pajarito que está allí. Aparte de eso, pues tenemos los descomponedores, los casos de los hongos y las bacterias, que también se incluyen allí dentro de esta gráfica. La tarea pues es completar un mapa conceptual. En este mapa conceptual pues se visualiza cómo la agricultura de subsistencia, la tradicional y la orgánica, permiten un equilibrio en toda la red trófica y en todo el ecosistema. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y la agricultura industrial cómo se estaría sucediendo allí esas redes tróficas, y si estaría alterándose entonces el equilibrio de los ecosistemas? Entonces ya los niños tendrían que llenar, en este caso con su propio gráfico, sus propias ideas, qué estaría pasando entonces con la agricultura industrial a partir de lo que hemos venido revisando, de lo que hemos venido hablando durante esta clase. Bueno, hasta aquí más o menos estuvimos trabajando durante esta tutoría. Aquí hay otros apuntes, otros comentarios que pueden servirnos a nosotros para ampliar los conocimientos, incluyendo la parte de los anexos. Bueno, muchas gracias.